Perfecto. Bueno, voy a compartirles pantalla. Déjame ver, a ver si no hay problema, espero que no. Díganme simplemente si ven la presentación. Sí, sí, se ve. Se ve, ¿no? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ante todo, en fin, muchísimas gracias a Jordi, ¿no? Por su amabilísima invitación, ¿no? Nos conocimos aquí en Monterrey hace pocas semanitas, ¿no? Y bueno, para mí es un placer poder estar aquí acompañándolos, ¿no? Me hubiera gustado estar ahí de manera presencial, pero bueno, ya ven que hoy la tecnología hace maravillas, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que podamos estar por acá, ¿no? Bueno, quise titular un poco la presentación, la Escuela de Arquitectura de Madrid, en la que estudió Elías Rogent, ¿no? Voy a ir pasándoles, vamos a ver. Sí les pido un poco de indulgencia porque, vamos a ver, este es un tema que yo en realidad llevo casi 23 años que tengo aquí en esa ciudad, pues 23 años hace que no he vuelto a tocarlo, ¿no? De hecho, ha sido interesantísimo estas últimas días, pues poner a retomar, ¿no? Un poco esta información que había dejado ahí aparcada. Pero bueno, ya les digo que sigue interesándome mucho, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la arquitectura, pero bueno, desde una óptica actual, ¿no? Precisamente también por mi experiencia como docente e investigador en una escuela de arquitectura, ¿no? Bueno, la investigación que yo realicé y que pueden ver reflejada en estos dos libros, ¿no? En una primera parte que coincidió con el trabajo de investigación de los cursos de doctorado, fue pues prácticamente indagar sobre la formación de los arquitectos hasta 1844, justo hasta el punto de partida de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y luego, bueno, pues lo que fue la tesis como tal, bueno, fue la que abarca un periodo que va entre 1844 y 1914. Para esta presentación la hemos recortado un poco hasta el 75, bueno, que quien me va a seguir en el uso de la palabra, Ramón Graus, pues se va a ocupar él de la propia escuela de Barcelona, ¿no? Entonces, bueno, les planteo un poco cómo quiero plantear la presentación. Quiero iniciar por unas aportaciones generales de la enseñanza de la arquitectura en el caso de Madrid, casi planteándolo a forma de conclusión, ¿no? O de síntesis al principio, porque creo que es también, o puede ser también interesante. Luego me centraría específicamente un poco en todo el desarrollo de lo que fue esa enseñanza, esa experiencia educativa, que es un tema densísimo. Les pido un poco de paciencia porque hay muchísima información, ¿no? Y bueno, querría cerrar con algunos datos, alguna información relativa a el paso de Rogent precisamente por la escuela en los 5 años que él estuvo, que fue pues prácticamente desde el principio, ¿no? Desde el 44-45 hasta el 50 en el que obtiene su titulación, ¿no? Bueno, en cuanto a la síntesis que podríamos hacer de la aportación de esta experiencia, tiene que ver con el debate en torno a la sustanciación, ¿no? Artística y o científico-técnica de la arquitectura, que yo creo que es un problema que sigue hoy todavía presente, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, el referente artístico fue el que tuvo prioridad, sobre todo hasta el año 44, mientras la enseñanza estuvo ligada a la Academia de San Fernando. La idea que se ha repetido muchísimas veces es la de la incapacidad científico-técnica, ¿no? De los arquitectos del siglo XIX, un juicio que se fundó sobre todo en el caso francés, en el caso francés o en el modelo Beaux-Arts, ¿no? Creo que la historiografía pecó, la historiografía española, me refiero, pecó muchas veces de querer ver la realidad nacional española, en este caso, como un subproducto de la francesa, y creo que, bueno, pues por lo menos el caso Beaux-Arts creo que no sería extrapolable de todo el caso español. La conclusión a la que llegué yo con mi investigación fue que la formación científico-técnica que se dio en la Escuela de Madrid en principio fue tan exhaustiva o más incluso que la artística y equiparable, como digo ahí, dentro de las necesidades y requerimientos de la arquitectura a la que recibieron
los ingenieros civiles, sobre todo los ingenieros de caminos, ¿no? Y ello se ve, por ejemplo, reflejado en algunas cuestiones que ahí planteo, ¿no? La segregación física y sobre todo conceptual que se dio con respecto a la Academia de San Fernando, por una parte, y en ese sentido hubo que reforzar precisamente la parcela técnica para lograr el equilibrio que no existía, ¿no? Precisamente con la artística. Se puede comparar también esto que estoy, o se puede ver, se puede apreciar esto que estoy comentando al comparar los planes de estudio de ambas carreras. Por ejemplo, el plan de estudios del año 55 es muy similar al de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, lo cual quizá pueda sorprender, pero así es, ¿no? También el tema de la importancia que tuvo, ¿no? En relación a esta enseñanza, dos ediciones de la Escuela Preparatoria para Ingenieros y Arquitectos, una primera entre el 48 y el 55 y luego una segunda entre el 86 y el año 92, ¿no? Y también la enseñanza alternativa cuando las preparatorias cerraron, la enseñanza preparatoria alternativa que se dio en la Facultad de Ciencias, ¿no? También los proyectos fin de carrera creo que son bastante reveladores a este respecto y que revela, por otra parte, que la enseñanza fue por delante o a la vanguardia de la profesión hasta finales de siglo. Es verdad que luego la cosa cambia un poco ya a partir de comienzos del siglo pasado, pero sí hasta fines del XIX, ¿no? Y ello tiene que ver, por ejemplo, con cómo manejaban como hipótesis de trabajo, ¿no? Obviamente de una manera teórica y en algunos casos, en algunos proyectos se ve hasta una cierta ingenuidad incluso, pero cómo manejaban el hierro, ¿no? Repito, como hipótesis de trabajo en fechas pues relativamente o bastante tempranas, ¿no? Con presencia de proyectos que tenían que ver con estaciones de ferrocarril, como digo, en fecha tan temprana como el año 52, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y al final, pues este tipo de enseñanza, sobre todo si se compara con referentes extranjeros, está más ligado a lo que fue la Escuela Especial de Arquitectura de París, que se creó en el 65, es decir, 20 años después de la de Madrid, por un arquitecto ingeniero, Émile Trelat, que desde luego con la École de Beaux-Arts, ¿no? Y bueno, hay que decir, a pesar de todo, que en la Escuela de Madrid al final pues convivieron ambos enfoques, ¿no? El artístico y el científico técnico. Incluso se ve reflejado en algunos profesores, como pudieron ser el caso de Jareño y Cabello y Aso, por ejemplo. Y ganando, perdiendo credibilidad un poco esos enfoques según las circunstancias de cada momento, ¿no? Ahí pongo el ejemplo de la crisis del 98, que tuvo que ver con ese deseo de regeneración nacional, ensimismamiento, y que coincide con una ofensiva justamente contra la parcela científico-técnica que se entendía que era más deudora de lo foráneo, de lo extranjero, ¿no? Y de ahí que hubo como una búsqueda de un refugio en lo artístico, ¿no? En enfatizar más lo artístico. Anna Sagasti, que fue un crítico feroz a comienzos del siglo pasado, hablaba de la necesidad a comienzos del siglo de modernizar la enseñanza, ¿no? Algo que equivalía a hacerla más práctica, ¿no? Para mitigar la violencia del choque entre la vida escolar y la realidad profesional, ¿no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, con el hormigón armado, que en ese sentido estaba o fue por delante la industria de la construcción o la práctica profesional, ¿no? Antes que la propia escuela, ¿no? A la escuela no llega el estudio del hormigón armado hasta aproximadamente el año 15, ¿no? Los ingenieros lo habían introducido en un curso en el año 1910, y los arquitectos se tardaron. Igual pasó, por ejemplo, con las asignaturas de urbanismo, que también tardaron en llegar de forma autónoma, ¿eh? Bueno, bien, vamos a ir viendo por encima, en fin, perdonen por la densidad, ¿no? de información que pongo aquí, pero es que es muchísimo lo que hay, ¿no? Intentaré ir saltando un poco. Bueno, en el periodo del que les estoy hablando hay dos partes, son dos periodos, ¿no? Uno es el conocido como Escuela Especial de Arquitectura, que ahí siguió dependiendo
un centro más oficioso que oficial hasta cierto punto, siguió dependiendo de la Academia de San Fernando, y luego la etapa de la Escuela Superior de Arquitectura, ligada ya a la Universidad Central y completamente independiente ya de la Academia, coincidiendo con la ley Moyano del 57, que ya se ha citado también por ahí con anterioridad. La etapa de la escuela especial, que fue justamente donde se formó Rollén, fue la más rica, ¿no? Y sigue siendo la más rica en referencias documentales, incluso gráficos. Se conservan todavía los proyectos fin de carrera en la Academia de San Fernando. Y tienen que tener en cuenta que prácticamente todo lo de la escuela superior se perdió porque, como saben, la escuela de arquitectura, el edificio físico, se inauguró poco antes de la Guerra Civil, y la zona de Ciudad Universitaria fue frente de guerra, y de hecho todo el material que habían acabado de llevar a la escuela, ¿no?, poco antes de la inauguración, se utilizó como combustible, y se perdió casi todo, ¿no? Quedaron algunas cosillas, pero desde luego todo lo que eran, por ejemplo, pues eso, proyectos fin de carrera de los estudiantes ya de la escuela superior, se perdieron completamente, ¿no? Bueno, en cuanto a infraestructura física, pues la verdad que la escuela, que estuvo casi todo este tiempo, ¿no?, antes de irse a Ciudad Universitaria, estuvo en los locales de los Reales Estudios de San Isidro, ahí en la calle de los Estudios, ¿no?, en pleno centro de Madrid. La verdad que era un edificio destartalado absolutamente, ¿no? Fue importante ya desligarse de la academia, y la independencia física en ese sentido ayudó a una más importante aún, que fue la independencia conceptual, ¿no? Pero bueno, la verdad que era un edificio destartalado, que, en fin, la crítica que le hace Anna Sagasti todavía en el año 14 hablaba de el más detestable de los edificios madrileños destinados a la enseñanza, que por incuria de los gobiernos se utiliza para escuela de arquitectura, ¿no? Era además un edificio sobreexplotado con múltiples limitaciones, y en fin, ¿no? Pues que no fue lo mejor en ese sentido, ¿no? Aquí algunas imágenes que pueden ver en ese sentido pues eso, ¿no? Era un edificio vetusto al que no se le dio prácticamente mantenimiento por los siempre apuros continuos del erario, que era como se decía siempre en aquel tiempo para justificar el que no se interviniera en la mejora de los edificios, ¿no? Hubo problemas sobre todo por la falta de iluminación en lo que tenía que ver con las salas de dibujo, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí se conserva todavía el escudo, ¿no?, de la Escuela de Arquitectura, en este edificio de la calle de los Estudios, ¿no?, de los Reales Estudios de San Isidro, ¿no? Y aquí, bueno, una foto de lo que fue el edificio nuevo, que en realidad fue el único edificio nuevo que ha tenido la Escuela de Arquitectura, aunque quedó luego muy dañado por la guerra, ¿no?, por la Guerra Civil, ¿no? Bueno, los inicios, ¿no?, un poco de la escuela. Ahí les planteé un poco, ¿no? El punto de partida aquí fue el decreto de septiembre del 44, que planteaba sobre todo, o que se dio sobre todo a partir de la inoperancia absoluta de los estudios académicos. Se entendió que la enseñanza carecía casi por completo de fundamentación científico-técnica, y la docencia, por otra parte, no era cometido exclusivo, ni siquiera prioritario, de las academias de Bellas Artes, la nueva planificación, como digo ahí, bueno, favoreció la autonomía pedagógica de la arquitectura, y con ello su sectorialización respecto a las otras artes, ¿no? La enseñanza ahí se dividió entre estudios preparatorios y especiales, y bueno, digamos que el reforzamiento que venimos comentando de la parcela científico-técnica implicó sobre todo pues la relevancia, por ejemplo, que adquiere el título como garantía de capacitación profesional. De él dependerá también, por ejemplo, el mayor reconocimiento social de la carrera, ¿no? Y en ese sentido, tengas en cuenta, por ejemplo, que en la École des Beaux-Arts de París no se expidió, perdón, un título hasta el año 67, ¿no? Para que se vea un poco también esas diferencias o esas distancias con aquello.
Y bueno, este reforzamiento de la parcela científico-técnica incluso llegó a repercutir en cuestiones como el acceso de la mujer, ¿no?, a la carrera, ¿no? Ya sabemos que no llega la primera mujer en España hasta los años de la Guerra Civil, y sin embargo sí llegó antes, bastante antes, a la Escuela Superior de Pintura, Escultura y Grabado, ¿no?, donde llega justamente en la década de los 70, ¿no? Ahí ya se está marcando también una clara diferencia con las anteriores compañeras, ¿no?, las otras bellas artes, ¿no?, en los años de la Escuela de San Fernando. Bueno, ya les comentaba, entre las cuestiones aquí que podíamos citar, pues está, por ejemplo, el tema de la apertura estilística, ¿no?, y la relevancia que tiene en ello, por ejemplo, la materia de historia, también la influencia que tuvieron las expediciones artísticas, y a la vez, como digo, ahí, bueno, relacionado con el desarrollo de la arqueología y al amparo oficial del estudio y la conservación del patrimonio con la creación de la Comisión Central de Monumentos, ¿no? Como les comentaba antes, una aportación fundamental creo que fue la Escuela Preparatoria para Ingenieros y Arquitectos, ¿no? La primera edición, como ven ahí, fue entre el 48 y el 55. El problema de la preparatoria fue que a los ingenieros, sobre todo a los de caminos, nunca les interesó, porque de alguna forma ellos veían que la fundamentación que se les podía dar ya a los arquitectos, ahí sobre todo en los primeros años, en esos estudios preparatorios, podía implicar para ellos, ¿no?, una competencia seria en el futuro, ¿no? O sea, fue, desde luego, para los arquitectos fue una ocasión única de acortar distancias con los ingenieros y hasta cierto punto competir, ¿eh? Pero, repito, las suspicacias de los ingenieros fueron importantes y, como digo, la preparatoria nunca les interesó, de ahí que cerrara en el año 55, ¿no? Ya habrá un segundo intento en el año 86 que fracasará otra vez, pero bueno, bien es verdad que en los interim, ¿no?, o en ese interim, ¿no?, entre las dos ediciones de la preparatoria, pues las preparatorias, a partir del 57, con la ley Moyano, se establecieron en la Facultad de Ciencias, ¿no? O sea que ya sea a través de la preparatoria, ya sea a través de la Facultad de Ciencias, la formación científico-técnica que recibieron los arquitectos, desde luego fue pues de calidad, ¿no?, de cierta calidad, ¿no? Bueno, por otra parte, la escuela preparatoria también perjudicó en parte a la de arquitectura. ¿Por qué? Porque los alumnos que empezaban al final preferían ingresar después en las carreras de ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque ellos eran cuerpos al servicio del Estado y en esas escuelas, bueno, pues eran considerados como empleados del gobierno con sueldo. De ahí que en ocasiones la escuela de arquitectura llegó a quedarse con muy pocos alumnos, ¿no? Hubo alguna ocasión en la que se quedó solo con 8 o 10 alumnos, ¿eh? Bueno, y como los arquitectos no estaban organizados corporativamente como los ingenieros, pues tuvieron que hacerlo privadamente, ¿no? De ahí que en el 49 se cree la Sociedad Central de Arquitectos, ¿no? Bueno, aquí una imagen de un poco que refleja esa apertura estilística que estamos comentando, ¿no? Este capitel de arquitectura llamada gótica, ¿no? O sea, ya no estamos en el exclusivismo clasicista, sino que ya se da esta apertura del año 52, aunque bueno, de todas formas, a nivel compositivo yo creo que sigue habiendo una deuda todavía un poco con esquemas clásicos, ¿no? Bueno, como digo antes también ahí, bueno, eso que perjudicó el cierre por los buenos resultados que se obtuvieron en la preparatoria y bueno, buena prueba es un poco el reflejo que se ve en algunos proyectos de arquitectura, como el de Cristóbal Lecumberri que comentaba antes, en fecha tan temprana como el 52, o sea, solo 4 años después de que se inaugurara la primera línea férrea en España, ya está haciendo este alumno una estación de ferrocarril, ¿no? Que a lo mejor uno supondría que era cosa de los ingenieros civiles, ¿no? Y desde luego, en fin, proyectos que aunque fueran en un plano teórico y lo que queramos, de alguna forma fue interesante porque les permitió ver las posibilidades, ¿no?, o las expectativas de futuro, ¿no?, que habría el
el hierro y desde luego proyectos como este anticipan las grandes estaciones de finales de siglo, clarísimamente, ¿no? O, bueno, este salón de armería de Juan de Madrazo, ¿no? Que es uno de los individuos de la saga, ¿no? De los Madrazo, ¿no? De los artistas, ¿no? Que incluso en algunos elementos como la arquería de hierro colado que estamos viendo aquí en la prueba de repente, auténticos cuadros, ¿eh? Yo recuerdo cuando vi este proyecto que era como un verdadero cuadro, ¿no? O sea, digamos, también las habilidades, ¿no?, de la academia se dejaban un poco ver aquí, ¿no? Y bueno, la relación que se podría plantear, por ejemplo, con las arquerías que plantea Henri Labrousse, ¿no?, en la Biblioteca de Santa Genoveva, ¿no?, de París, ¿no? O bueno, estos otros proyectos que estamos viendo aquí, ¿no? El hierro en principio se utilizó sobre todo como material en cuanto a digamos, elementos constitutivos, ¿no? Empalmes, se utilizó muchas veces a ser posible encubierto, pero, insisto, ¿no? Creo que lo importante era que los estudiantes pues, se daban cuenta de las posibilidades que habría de cara al futuro, ¿vale? Bien, bueno, aquí también otros ejemplos, ¿no? De puentes de madera y hierro para un camino de hierro, a pesar de que estas competencias profesionales habían escapado, ¿no? O sea, o sea, el tema de los puentes y de los caminos, obviamente habían dejado ya de ser por un decreto del año 45, habían dejado de ser atribuciones competenciales propias de los arquitectos y cualquier obra pública de este tipo había pasado a ser competencia exclusiva de los ingenieros. Por tanto, era un verdadero desafío, ¿no? El que hacían los estudiantes desde la escuela, sabiendo que no iban a poder hacer esto después en el terreno profesional, ¿no? Cuando salieran de la escuela. Bien, bueno, en fin, hablo aquí de otros planes de estudio, creo que son cosas que podemos ir saltando. Hubo un nuevo plan de estudios en el año 50. El cierre de la preparatoria en el 55 provocó también a su vez una reordenación, ¿no?, de la enseñanza en la escuela especial que llevó aparejado un nuevo plan de estudios alentado sobre todo por Zabaleta, que junto con Aníbal Álvarez fueron los profesores más que abrazaron con mayor énfasis las reformas, ¿no?, que hacían falta, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Bueno, y ya les digo, la escuela superior surge ya en el 57 y ya se sujeta al régimen universitario, en este caso de la Universidad Central. Se crea también en ese momento la Facultad de Ciencias, que fue la que durante bastante tiempo pues planteará el tema o se ocupará de la enseñanza preparatoria de los arquitectos, ¿no? Aquí más ejemplos de los proyectos fin de carrera con esas tipologías, repito, que escapaban ya a las competencias profesionales de los arquitectos por aquel tiempo, ¿no? Como el tema de los faros, por ejemplo, de los puentes, etcétera, ¿no? Como se puede ver en estos ejemplos acá, ¿vale? Y bueno, disculpen también por la mala calidad, son las fotos que saqué hace muchísimos años, ¿no? Estos son fotos del año 2000 o de finales del siglo pasado, ¿no? Y bueno, que no se hicieron con una cámara digital y por eso, bueno, pues un poco que lo puedan ver así. Una disculpa. Algunos interesantísimos, como por ejemplo este jardín de recreo público de Vicente Miranda, interesantísimo, ¿no? Era, pues en fin, ¿no?, uno de los primeros proyectos de este tipo que ponían el acento en lo público, ¿no?, en los jardines justamente de carácter público, siguiendo un poco así la estela de proyectos ilustrados, ¿no? Bien. Bueno, también aquí hacía una valoración de los programas de las asignaturas del año 60, concretamente de construcción, historia de la arquitectura y composición, pero bueno, veo que no vamos a tener tiempo. Sí les pido por ahí, por favor, porque no estoy viendo aquí ningún reloj, que si me paso de tiempo que me corten, bueno, habrá un nuevo plan de estudios en el año 64. Hubo muchos vaivenes políticos también. Y en ese sentido, bueno, digamos que las vicisitudes políticas tenían muchas veces también su reflejo en la enseñanza, ¿no? Por ejemplo, el reglamento y el plan de estudios del 64, que fue capitaneado o liderado por Pascual y Colomer, que era un tipo, bueno, pues autoritario, ¿no? Era un tipo autoritario, tuvo de hecho problemas con distintos profesores en la escuela, como fue el caso de
de Jareño, y aquí en este nuevo reglamento y plan de estudios lo artístico fue lo prioritario, ¿no? Se presentó un poco como objetivo prioritario y ello se reflejó en la desproporcionada nueva materia de teoría del arte arquitectónico, se sobreentiende, que fusionó o aglutinó las materias de composición e historia, que en consecuencia desaparecieron, ¿no? Prácticamente toda la carrera pivota sobre esa macromateria de teoría del arte, ¿eh? Y desaparecieron otras materias importantes que se habían creado en el reglamento anterior del 55, coincidiendo con el bienio progresista, ¿no? Como era acústica, óptica e higiene, ¿no? Que eran un poco pues, aplicaciones de las ciencias físico-naturales, ¿no? A la arquitectura, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más? La revolución del 68, importantísima, ¿no? Sobre todo por lo que tiene que ver con la libertad de enseñanza. De hecho, a ver, la libertad de enseñanza está detrás directamente de la creación de la propia Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿no? O sea, fue fundamental, ¿no? El problema de la libertad de enseñanza fue que dio muchos problemas, sobre todo que tuvieron que ver con abusos de los alumnos. ¿Por qué? Porque se pasó frente a la carrera, entendida a partir de años o cursos, ahora se va a dar prioridad a la asignatura como referente académico. ¿Y qué pasó aquí en ese sentido? Bueno, pues que los alumnos cursaron o tenían libertad en principio para cursar las materias como querían, sin seguir el orden el orden lógico que se debe tener en algunas materias, ¿no? En este sentido, pues ahí pongo el ejemplo, ¿no? De que nos encontramos con alumnos cursando el último año de proyectos sin tener aprobada la mecánica racional de los estudios preparatorios o incluso teniendo suspenso el dibujo elemental. Es decir, o sea, cosas verdaderamente, o sea, que no tenían sentido, ¿no? Y que, pues, repito, ¿no? Hablan un poco de ese abuso, ¿no? También habría que ponerlo en relación con el reformismo pedagógico auspiciado por el krausismo, ¿no? Y la institución libre de enseñanza desde mediados de la década de los 70, aunque este tipo de reformismo pedagógico, la verdad es que no tuvo o no encontrará acomodo en la escuela, ¿no? Hasta la segunda década del siglo XX, con profesores sobre todo como Anna Sagasti. Anna Sagasti lo que planteaba, entre otras cosas, era, por ejemplo, sustituir la tradicional imposición del criterio del maestro, que era como, o sea, nadie podía llevarle la contraria, ¿no? A lo que el maestro te dijera respecto a un proyecto, etcétera. Bueno, sustituir esa imposición por el diálogo, ¿no? Por el diálogo y el debate entre profesor y alumno, ¿eh? Bueno, pues digamos que fue un poco la mayor problemática, que además se tradujo en otras, o que tuvo otras consecuencias, como la supresión de las expediciones artísticas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, hay un nuevo plan de estudios en el 75, que este ya es el que se comparte o el que se compartirá, el primer proyecto o el primer plan de estudios, perdón, que tuvieron que adoptar también en la Escuela de Barcelona, que corrió a cargo de Francisco Jareño, y desde luego para mí es uno de los más logrados, ¿no? El del 75. Jareño siempre fue muy afín, ¿no? A todo, o a ese enfoque científico-técnico precisamente, ¿no? Él decía que la arquitectura era ante todo ciencia y tecnicismo y que su dominio, en consecuencia, era la matemática, ¿no? Y que en última instancia debía satisfacer la arquitectura necesidades materiales más que placeres visuales, pues la belleza era secundaria frente al fin cubierto, ¿eh? Y por otra parte puso énfasis también en el compromiso social de la arquitectura, ¿eh? Bien, aparecerán nuevas materias como aplicaciones de las ciencias físicas a la construcción, que venía a ser ventilación y calefacción, salubridad, higiene, óptica y acústica, o también aplicaciones de los materiales a la decoración y a la construcción civil e hidráulica, que por sintetizarlo era construcción, ¿no? Bueno, como digo, como balance fue uno de los mejores y más completos planes, ¿eh? Bueno, en cuanto a los profesores, bueno, ya comenté antes un poco, sin duda los más importantes, sobre todo en los primeros años, fueron Zabaleta y Álvarez, y Aníbal Álvarez, Buquel. Este último quedó un poco más en la sombra,
Y fue una pena porque Zabaleta, por ejemplo, tuvo que dejarlo, dimitió de sus cargos en el 50 por su delicado estado de salud. Pero bueno, creo que si hubieran seguido, hubieran podido aportar mucho más en el futuro, ¿no? Lo importante que fueron para ellos también las oposiciones, ¿no? Las oposiciones a sus cátedras, porque esas oposiciones dieron prestigio y calidad al profesorado, cosa que nunca se había tenido en la academia, ¿no? En San Fernando, ¿no? Buena prueba de esto que estoy diciendo, por ejemplo, es que en las oposiciones a la cátedra de estereotomía del 76 hubo un tribunal integrado por 5 profesores, pero resulta que 3 de ellos eran de la escuela de caminos, es decir, había más profesores de caminos que de la propia escuela de arquitectura. Eso creo que da también una idea de esto que vengo comentando, ¿no? Y hubo, por supuesto, como siempre en estas situaciones, pues conflictos y rivalidades entre los propios profesores, ¿no? Un caso muy claro fue el Trejareño y de la Gándara. Bien, bueno, los alumnos, solo para que se haga una idea por ahí, 117 comenzaron la carrera en el año 44-45, y luego, por ejemplo, en el año 72-73 había también matriculados 172 alumnos, que ya con la influencia de la libertad de enseñanza se traducían en que 104 eran oficiales y 68 libres. Como digo, aquí ser varón era una ley no escrita, ¿no? En el caso de las carreras técnicas, dentro de la cual estaba arquitectura, pero bueno, no deja de ser significativo que en Estados Unidos, por ejemplo, la carrera ya estaba abierta a las mujeres desde la última década del siglo XIX y la Escuela Especial de París desde el 84, ¿no? Hay que decir también, bien es cierto, que ningún reglamento prohibió de forma expresa la admisión de las mujeres, aunque tal vez se daba por sobreentendida en virtud, como se decía en aquel tiempo, de su atrofiamiento muscular. En fin, comento esto porque estamos en una época hoy, ¿no? donde la mujer, con absoluta justicia está reclamando sus derechos y lo que le corresponde desde siempre, ¿no? Y resulta curioso, ¿no? Ver este tipo de argumentación, ¿no? O sea, esta idea del atrofiamiento muscular que, por tanto, la hacía poco apta, ¿no? Para profesiones, decían ellos, que exigían esfuerzo físico como la arquitectura, ¿no? Bien, bueno, ¿qué más? Ya lo comentaba aquí antes un poco, ¿no? Esto de que el alumno debía aceptar sin discusión la doctrina de los profesores, ¿no? Lo cual implica, en fin, como planteo por ahí, que en lugar de estimular, ¿no? El descubrimiento crítico del conocimiento, pues la adquisición del conocimiento resulta totalmente pasiva, ¿eh? Anasagasti será, repito, de los primeros en proponer tratar al alumno como persona madura y responsable, ¿no? Bueno, otro punto que me parece importante si se habla de enseñanza, el papel que jugó la biblioteca. Los fondos se fueron incrementando bastante con el paso del tiempo. Un estudio que hice de cómo estaba la biblioteca en el año 57, pues habla de un claro predominio, por ejemplo, de libros extranjeros, que eran un 75%, de los que había en ese año, sobre todo franceses, y curiosamente las obras de tipo científico-técnico superan a las artísticas, ¿no? Lo cual es otro argumento para esto que vengo sosteniendo desde el principio. El famoso donativo Cebrián, ¿no? Del arquitecto e ingeniero Juan C. Cebrián, que era un arquitecto español afincado en California, que visitó la escuela a comienzos del siglo pasado y se quedó, en fin, ¿no? Pues muy apenado por el estado lamentable, ¿no? Él dio un donativo importante, pero bueno, bien es cierto que ahí estamos hablando ya de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Luego, el papel importante que jugaron los suministros de Casimiro Monier, que era un librero francés que tenía su librería ahí en la carrera de San Jerónimo, y que era interesante, bueno, porque era una tienda en la que se podrían comprar libros, pero que también tenía un gabinete de lectura, y por tanto era un lugar en el que si pagabas, pues por un módico precio podías consultar, ¿no? Los libros que él tenía allí sin necesidad de comprarlos, ¿no? Específicamente para quien no tuvieran dinero.
¿eh? Bien, bueno, el tema de las expediciones artísticas, creo que huelga ya insistir más en ellas en ese sentido, surgen en un principio para cubrir las carencias de la escuela en materia de dibujo y modelo de yeso. Lo que pasa que luego el gobierno, vistos los felices resultados de las primeras expediciones, lo ligó, ¿no? O el gobierno encomendó a la Academia la publicación de la obra Monumentos Arquitectónicos de España, muy conocida, con el que el gobierno español quiso dar a conocer pues, los tesoros nacionales, sobre todo fuera de España. Y bueno, pero tuvieron también una verificación intermitente, siempre estaban de por medio los apuros del erario, pero bueno, bien es verdad que el gobierno corrió con los gastos a partir de un determinado momento. Las primeras expediciones se las pagaba cada alumno por su cuenta, pero después fue el propio gobierno el que se hizo cargo, ¿no? Aquí una pequeña imagen de los dibujos que realizaron los propios estudiantes, ¿no? Con visitas, bueno, pues hasta Asturias, aquí pueden ver el prerrománico asturiano, Santa María del Naranco, ¿no? O el caso del mirador de Lindaraja, este detalle de la Alhambra de Granada, en fin, Salamanca, la portada de la Universidad, San Vicente de Ávila, León, Segovia, o sea, siempre buscaban en un principio sobre todo destinos lo más cercanos posibles a Madrid para ahorrar pues costos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Bueno, pues aquí alguna de los dibujos que hicieron los estudiantes de gran calidad, ¿no? Bueno, también, por cierto, se me olvidó comentar, perdón, que hubo también salidas al extranjero, sobre todo a París, coincidiendo con algunas exposiciones universales, sobre todo la del 67, que fue para la que hizo Jerónimo de la Gándara, uno de los profesores, hizo el famoso pabellón este con trazas neoplaterescas, muy conocido, ¿no? Y la visita del 67, curiosamente, tuvo por objeto el estudio de los sistemas propuestos para establecer viviendas y barrios destinados a familias pobres y obreros en los arrabales de las grandes ciudades. Esto también se me hace muy interesante, planteado en aquel tiempo, ¿no? En una fecha pues todavía relativamente temprana, ¿no? Desde luego era algo desconocido en España en aquel tiempo y se adelanta un poco también a los debates profesionales que aparecerán sobre todo más a finales del siglo. Bien, bueno, el sistema de pensiones en el extranjero, en fin, que también es conocido, aquí se seguía un poco el modelo del el gran premio de Roma, ¿no? De la École des Beaux-Arts de París, como es conocido, pero es curioso, porque si por algo se caracterizó este sistema fue por la indiferencia y el desdén, ¿no? Entre los alumnos de arquitectura. Puede resultar revelador que en el periodo de entre 1848, que se dieron las primeras pensiones a Jareño y de la Gándara, y 1914, solamente se concedieron una veintena, ¿no? Una veintena para un periodo tan amplio de casi 70 años, ¿no? Pues creo que eso habla un poco de cómo, bueno, pues este tipo de pensiones se veían como que formaban parte de una élite artística poco identificado con el quehacer cotidiano de la práctica arquitectónica, ¿de acuerdo? Bueno, aquí quise poner como quiera pues alguno de los ejercicios de oposición, ¿no? Tenían que pasar por unas oposiciones y de hecho quien obtuviera la pensión de Roma aprobando la oposición quedaba eximido del título de arquitecto, ¿no? Después de la vuelta de Roma, a los 4 años o por ahí se le entregaba el título de arquitecto, ¿de acuerdo? Y obviamente no faltaron los proyectos de restauración, ¿no? Sobre todo de arquitectura grecorromana, pero bueno, también poco a poco se va reflejando también aquí el tema de la apertura estilística que comentábamos antes, ¿no? Bueno, el tema de las relaciones enseñanza-entorno profesional creo que es interesante, ¿no? Cómo fueron de la mano durante muchísimo tiempo. Y obviamente, bueno, ahí estuvo la Sociedad Central de Arquitectos en el año 49, muy siempre para apoyar a la Escuela de Madrid y en ocasiones incluso en contra también de los intereses de Barcelona. Aquí les citaba, creo que puede ser interesante pues, para ustedes específicamente por estar ahí, ¿no? Hablo aquí de cómo en fin, las revistas especializadas se convirtieron, por ejemplo, en foro de debate sobre la
enseñanza, ¿no? Creo que lo citaron antes, ¿no? Estaba por una parte el Boletín Español de Arquitectura, que respaldaba la centralización de la enseñanza en la Escuela de Madrid, y por otro estaba el Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, que ya se citó, editado en Cataluña, que apostaba lógicamente por la descentralización, ¿no? Defendiendo en ese sentido la plena capacidad docente de las academias provinciales. Es curioso, por ejemplo, cómo el BENA daba a conocer en el 46 los elementos de higiene pública de Pedro Felipe Monlau, al tiempo que la presentación de esa obra le sirvió para criticar que no hubiera en la Escuela de Madrid una materia de higiene aplicada a la construcción, que luego sí se adoptaría, curiosamente, ¿no? Y, bueno, digo aquí, por ejemplo, cómo el carácter central de la sociedad central condicionó su capacidad de respuesta, sobre todo al aparecer la Escuela de Barcelona. Como les comento ahí, el grado de compromiso con ambos establecimientos debería haber sido igual para ambas escuelas, pero en la práctica no fue así. Madrid siempre pesó mucho más en sus decisiones. Cuanto más apoyo necesitaba la Escuela de Barcelona para salir adelante, siendo aún un centro libre de enseñanza hacia 1873, más obstáculos ponía la sociedad central, ¿no? Y cuando la Escuela de Barcelona vio dañados sus intereses por la creación de la segunda preparatoria en el 86, porque claro, la preparatoria se creó en Madrid, lo cual implicaba que los estudiantes, tanto de la Escuela de Arquitectura como la de Ingenieros Industriales, deberían haber ido a Madrid a tomar la enseñanza preparatoria allá. Bueno, pues la sociedad central se desentendió del problema, pero cuando, por el contrario, en 1890 un decreto dispensó a los alumnos catalanes de tener que verificar la propedéutica en la Politécnica, que era como se conocía a nivel popular a la segunda edición de la preparatoria para arquitectos e ingenieros, la sociedad central hizo suyos los recelos de la Escuela de Madrid ante ese agravio comparativo, decían, ¿no? Llegando a pedir para esta una excepción análoga a la lograda por Barcelona, ¿no? Yo, a ver, esto lógicamente ya lo había visto cuando hice la investigación, pero estos últimos días que estuve releyendo estas cosas, la verdad es que es increíble, ¿eh? O sea, es increíble los agravios absolutos, el centralismo madrileño en este sentido, cuánto perjudicó a Barcelona, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Increíble. Bueno, y en fin, ¿no? Aquí comento también el enorme interés, por supuesto, que también despertó la enseñanza en los congresos nacionales e internacionales de arquitectos, sobre todo a partir del último cuarto de siglo, ¿no? Es verdad que ya a comienzos del siglo XX, sobre todo, la escuela deja de estar en vanguardia, ¿no? Respecto a la profesión, que avanzaba más rápido que los planes de estudio, ¿no? Ya cité antes los casos tanto del tema del hormigón armado, por ejemplo, como del urbanismo, ¿no? Bueno, el tema de las relaciones con los maestros de obras también interesantes, aunque bueno, ya el profesor Montaner estuvo hablándonos ahí sobradamente, ¿no? Una existencia intermitente de estos estudios. Siempre vieron los arquitectos en ellos una competencia desleal, y desde luego hubo un hostigamiento injustificable, ¿no? En ocasiones, que se agravaba también por el hecho de que la pelea no era obviamente entre iguales, ¿no? Creo que lo que dijo hace un rato el profesor Montaner, destacando el verdadero saber arquitectónico de los maestros de obras, ¿no? A partir de los proyectos de reválida, pues habla también de las aportaciones, ¿no? Interesantes por parte de esta clase profesional. Y desde luego, bueno, pues los maestros de obra tuvieron en ese sentido que velar permanentemente por su supervivencia. Bien, bueno, curiosamente, solo se le permitió, esto fue por un decreto del año 49, solo las academias provinciales de primera clase, que eran Barcelona, Valencia, Valladolid y Sevilla, fueron las únicas que pudieron desde esta fecha, o sea, desde el 49, impartir la enseñanza de maestros de obras en España, juntamente también con la de directores de caminos vecinales. Y, bueno, en la propia Escuela de Madrid se establecieron los estudios de maestros de obras en el año 52, concretamente, aunque duraron poco tiempo porque fueron suprimidos en el 55, luego se restablecieron, pero a partir de los aparejadores.
etcétera, ¿no? Bueno, curioso, ¿no? Que, por ejemplo, una figura como Pascual y Colomer, ¿no? Pensaba en unos maestros de obras y aparejadores absolutamente prácticos que solo debían salir de la clase obrera. Es curioso, ¿no? Casi un poco este punto ahí está clasista, ¿no? O sea, solamente debían salir de la clase obrera. Es curioso, ¿eh? Bien, bueno, y aquí les pongo, aunque sé que ahora Ramón Graus hablará de Barcelona y lo hará bien, simplemente quise aquí poner algunas ideas para recordar un poco esos agravios del centralismo, ¿no? Un poco, ¿no? Ahí ponía, bueno, la relación que tuvo la creación de Barcelona, obviamente con el tema de la libertad de enseñanza y las limitaciones, como digo, impuestas desde el primer momento por ese fuerte centralismo madrileño apoyado por la Sociedad Central de Arquitectos, que solo pudo ser vencido por el esfuerzo económico de la Diputación, hasta el año 17, solo después se hizo cargo el Estado directamente. Pero, por ejemplo, los profesores de Barcelona salen perjudicados respecto a los de Madrid en cuanto al sueldo. Es decir, tenían que impartir los mismos planes de estudio, etcétera, y hacia 1900, por ejemplo, los de Madrid cobraban 4.000 pesetas anuales y los de Barcelona, por ejemplo, se quedaron en 3.000. No deja de ser curioso, ¿no? La diferencia. Y desde luego, bueno, fue imposible que se plantease una competencia en igualdad de condiciones. En 1885 la de Madrid contaba con 16 docentes frente a los 10 de Barcelona. Y esta última, bueno, también quedó por atrás en lo que a verificación de expediciones artísticas se refiere. Pero lo que más limitó las posibilidades de Barcelona como establecimiento independiente fue la obligatoriedad de someterse a los planes de estudio, que en el 19 fueron dos, el del 75 y el del 96, elaborados por, para y desde Madrid. Es decir, sin tener en cuenta las necesidades propias ni los debates específicos que pudieran suscitarse en el claustro barcelonés. Es verdad que la uniformidad nunca llegó a ser completa, puesto que había cierta libertad para organizar la propedéutica, ¿no? Madrid, por ejemplo, acabó teniendo 8 años de carrera con un ciclo preparatorio de 15 materias, y Barcelona, por ejemplo, eran 7 años de carreras y un preparatorio de 11. La diferencia, lo curioso es que nunca se entendió en clave positiva, que se podía haber entendido, ¿no? Como sello de identidad, sino como fuente de problemas, ¿no? Cabello y la Piedra, que fue un personaje importante de la Sociedad Central de Arquitectos, hijo de Luis Cabello y Aso, que era uno de los perfiles conservadores, ¿no?, de la Escuela de Arquitectura, apostaba incluso a fines de siglo por una única escuela, a fines de siglo, ¿eh? O sea, es increíble que todavía fuera esto objeto de debate, ¿no?, a finales del siglo XIX, que volviera a haber una única escuela, lo que en la práctica equivalía a pedir la supresión de la de Barcelona. Y el problema, bueno, de la segunda preparatoria, en fin, que ya lo cité antes, ¿no? Encontré por ahí, creo que fue en el archivo de Alcalá, un informe de Rogent como director en el año 86, que habla de la buena complementación de la escuela con la Facultad de Ciencias. Es decir, él se planteaba, o sea, ¿por qué hacer ir a nuestros estudiantes a estudiar a la Politécnica de Madrid cuando nos entendemos perfectamente bien aquí con la Facultad de Ciencias, que además se daba en el propio edificio de la universidad, ¿no? O sea, que lo tenían ahí cerquita, bien cerquita, viniendo a decir Rogent que las cosas se dejaran allí como estaban a fin de no empeorarlas. Y además esta cuestión afectaba también a la Escuela de Ingenieros Industriales, como comentaba antes. Los catalanes, por tanto, se opusieron a la Politécnica por el recargo económico, sobre todo, que supondría para las familias tener que enviar o mandar a sus hijos a Madrid, y porque el traslado forzoso implicaría, en última instancia, la práctica desaparición de las dos escuelas especiales de Barcelona. Bien, bueno, y por último, acabo ya rápido, algunos datos relativos a el paso de Rogent, ¿no?, por la Escuela de Madrid, ¿no? Entre la información que yo tenía por ahí, hay que reconocer desde luego que fue uno de los alumnos aventajados, de verdad aventajados, de los primeros años, ¿no?, de la primera generación, puesto que él estuvo, como digo, entre el 45 y el 50. En el curso 45-46, por ejemplo, ya con el nuevo plan de estudios, aparece como alumno de
de tercero, ¿no? De la carrera. En agosto del 46, él es el alumno más brillante de ese tercer curso, obteniendo el primer lugar del escalafón en materias, en las materias teóricas se sobreentiende, y el tercero en dibujo. También aparecen por ahí Torras y Guardiola, que destaca también entre los de segundo, ¿no? Es decir, Joan Torras iba un curso por detrás de Rogent, ¿eh? El curso 46-47 se encuentra Rogent entre los pocos alumnos de cuarto que han sido aprobados en todas las asignaturas. Y esto es importante porque reprobar o suspender una materia solo obligaba a repetir el curso entero, aunque el resto de las materias hubieran sido aprobadas. Había que repetir el curso entero. Y bueno, pues aparece junto a otros que tuvieron también luego una presencia importante en la escuela, como de la Gándara, Ignacio Macías Arévalo o José II de Lema, ¿no? En el curso 47-48 aparece ya en quinto curso, y lo encontramos como en el séptimo puesto en composición, ahí encabezan de la Gándara y Jareño, y el segundo puesto en arquitectura legal y teoría de la composición. Insisto, uno de los mejores alumnos, sin duda, de aquella primera promoción, ¿no? Aquí comento, en fin, aunque esto también creo que sea un poco más conocido, el aprecio que tuvo por los profesores Zabaleta y Aníbal Álvarez, que curiosamente eran los más ávidos de reformas, y justamente al contrario, tenía una crítica opinión, cuando no desprecio, del que fue primer director de la escuela, Inclán Valdés, que fue siempre un hombre de la academia más que de la escuela, un hombre del pasado más que del futuro, aunque hay que reconocer que, bueno, fue un resorte importante que dejó hacer, ¿no? Dejó hacer a los reformistas, por así decir, que eran Zabaleta y Aníbal Álvarez. Pero Rogent hablaba en sus memorias, o habla, ¿no?, de que vio en él, en Inclán Valdés, a un profesor de oratoria vulgar y ramplona, ¿no?, poco cumplidor en sus obligaciones pedagógicas, ¿no? O sea, muy sincero en ese sentido en lo que decía, ¿no? Valoró mucho también al profesor de estereotomía, Peyronet concretamente, y luego, bueno, en el estudio conocido, ¿no?, del profesor Ereuno sobre los apuntes, ¿no?, lecciones dictadas de historia que Rogent tomó en la clase de Aníbal Álvarez hacia 1846, por él sabemos, o sea, es una buenísima fuente de información, por él sabemos que, por ejemplo, la mitad del contenido de la materia de historia se dedicaba al capítulo grecorromano, que también se explica seguramente por el conocimiento limitado que se podría tener de otros periodos, ¿no?, o de otros estilos, a excepción de Egipto, que era bien conocida por las campañas napoleónicas, ¿no? Y bueno, y también esto apreciaba la visión plural y amplificada de Aníbal Álvarez, ¿no? Y bueno, y otro dato que encontré por ahí que es interesante: poco antes de obtener el título, en 1850, por cierto, antes creo que el profesor Montaner comentó que el título lo obtiene en el 49, quizá esté yo equivocado, ¿eh? Yo, la referencia que tengo por aquí es de... ¿Sí? Jordi. Sí, acabo ya, quizá me estaban llamando para decirme que ya acabe. Acabo ya, de hecho es la última diapositiva, ¿no? Decir solo bueno, que poco antes de obtener el título en el 50, Rogent aparece trabajando a las órdenes de Pascual y Colomer en la obra del Congreso de los Diputados, ¿no? El 3 de agosto de 1850, Pascual y Colomer certifica que Rogent desempeñó desde el 1 de enero de ese año, bajo su dirección, todos los trabajos que le confió, ejercitándose en las trazas, replanteos, formación de pliegos de condiciones y otros trabajos prácticos, ¿no? Y dice haber acreditado inteligencia y aplicación en ese tiempo, quedando muy satisfecho, ¿no? Bueno, y aquí está su proyecto fin de carrera, que era un beaterio, ¿no? Un beaterio o un convento que también justamente revela esa apertura estilística. Es verdad que es un proyecto más goticista que neogótico, ¿no? Un gótico epidérmico, ¿no?, más que propiamente estructural, aún dependiente de los esquemas de composición clásicos, pero bueno, creo que ya es un trabajo premonitorio, ¿no?, de lo que luego sería su trayectoria final. ¿De acuerdo? Bueno, y acabo ya.
una disculpa porque creo que seguramente me pasé bastante de tiempo. Una disculpa, de verdad.